Hola gente bella, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí Naruto Nexus reportándose con esta primera parte de esta gran teoría que les vengo a presentar hoy, espero les guste y la revienten a likes y si les gustó no olviden comentar que les gustó y qué más quisieran ver al igual que poner su parte favorita en los comentarios. Un saludo y un abrazo. La habitación del Hokage estaba inquietantemente silenciosa. Dos hombres flanqueaban a la sombra del fuego y su rostro estaba oculto bajo el pesado sombrero. El Jinchuriki estaba frente a él, la longitud de la habitación parecía increíblemente larga. Sus ojos eran carmesí, como lo eran la mayor parte del tiempo. Su rostro estaba en blanco, a pesar de que muchas emociones contradictorias hacían que su estómago se sintiera como si estuviera en llamas. La bestia dentro de él se reía. Él también tendría que hacer algo al respecto. Más tarde, el Hokage lo miró fijamente. Supongo que has oído la noticia. Él simplemente preguntó, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Los dos habían sido amigos, una vez. Y sus alumnos también. El joven asintió, sin dejar que se mostrara nada. Entonces ya sabes lo que se debe hacer. Él lo hizo. Por el asesinato de Ataque Kakashi, así como por el robo de su ojo Sharingan, Uzumaki Naruto, ahora un ninja desaparecido de rango S, debe morir. Harás el trabajo. Uchiha Sasuke asintió. 00. El 10 de octubre, horas después del ataque del 9 colas, los ciudadanos de Konoha lloraron a su líder caído. Días después, cuando la noticia llegó a otras aldeas escondidas y la ola inicial de escepticismo se desvaneció, había tanta gente, tal vez más, celebrando, particularmente en Iwa. Joven, brillante y carismático, sus enemigos lo temían tanto como sus amigos lo amaban. El hecho de que lo cortaran en su mejor momento, mucho antes de alcanzar su máximo potencial, ya era bastante malo. Pero el anuncio que Sarutobi Hiruzen hizo al día siguiente reveló una verdadera tragedia. La esposa embarazada del cuarto, Kushina del ahora desaparecido clan Uzumaki, había muerto durante el ataque, junto con su hijo, Naruto. Y si su difunto Hokage lograba llevarse al 9 colas con él en la muerte, la forma en que lo había logrado seguiría siendo un secreto. Con su líder desaparecido y muchos de sus mejores ninjas muertos, muchos esperaban que Sarutobi diera un paso al frente y tomara el sombrero una vez más. Aunque le dolía hacerlo, no lo hizo y optó por cuidar de su esposa herida, Biwako. Nombró a otra persona, un héroe de la Tercera Guerra, y se retiró. De alguna manera, todo cambió. Indra. Capítulo 1. Sarutobi Naruto. 20 niños nacieron la noche en que atacaron las 9 colas. Varios de ellos fueron prematuros y su parto se aceleró por el estrés provocado por el acontecimiento. Por supuesto, esto significó que muchos de ellos perdieron a uno de sus padres esa noche, a veces a ambos. Algunos por la devastación que el 9 colas causó a su paso, otros por el parto. Los huérfanos no eran un concepto nuevo para una aldea ninja de ninguna manera, pero esta nueva afluencia tan pronto después del final de la última guerra llevó el sistema de apoyo de Konoha al límite. Ante una decisión difícil, el tercero eligió la que consideró mejor, tanto para el hijo del cuarto, como para el pueblo. El 9 colas desapareció en un abrir y cerrar de ojos, tal como había aparecido. Encontró a Biwako en la cueva en la que se suponía que Kushina daría a luz, todavía viva, pero la única superviviente del ataque. Entre respiraciones dolorosas, contó los acontecimientos de esa noche, de un hombre enmascarado con un único ojo Sharingan. A pesar de su preocupación por su esposa, dejó su ambú con ella, le aseguró que ella saldría adelante y se apresuró a unirse al cuarto, con la esperanza de poder ayudar. Él, y solo él, llegó al lugar donde Minato y su esposa habían muerto. El 9 colas no estaba a la vista, y los cuerpos de Minato y Kushina todavía estaban calientes. Dejó atrás su dolor por la muerte de dos personas que había amado y encontró a un recién nacido llorando acurrucado entre ellos. El sello en su vientre le contó toda la historia de lo sucedido. Y sabía que con un hombre detrás del 9 colas, probablemente todavía vivo, y varias naciones rivales que verían a este niño muerto antes de su primer cumpleaños, era necesario hacer algo drástico. Incluso entonces, dudó. Minato, Kushina, por favor perdónenme. Sería uno de sus últimos actos como Hokage. El profesor entretejió a través de los 21 signos con las manos la técnica requerida. Luego se abrió la palma y usó la sangre como catalizador para su jutsu. Dibujó el sello en la frente del niño, el joven Naruto, lo sabía, dudó de nuevo y lo activó. El cabello de Naruto se oscureció de un rubio brillante a un marrón ratonil, las marcas de sus bigotes desaparecieron y Sarutobi supo que sus ojos también se habían vuelto marrón oscuro.
Como la mayoría de Sarutobi, escribió unas breves palabras a su Anbu, que sin duda lo seguiría hasta aquí, sobre perseguir al atacante, escondió a Naruto en un bulto de tela y se apresuró hacia el complejo Sarutobi al amparo de una técnica de camuflaje. Necesitaría ocultar más profundamente la presencia de 9 colas en los próximos días y asegurarse de cubrir sus huellas también. Biwako era la única testigo y entendería la necesidad de mantener en secreto algunos de los acontecimientos que ocurrieron esa noche. La historia sería así. Cuando llegara la mañana, Namikaze Naruto sería otra víctima trágica, muriendo como rehén del forastero con el ojo Sharingan que convocó a las 9 colas a la aldea. Hiruzen sintió que convertirse en el hijo huérfano y anónimo de Sarutobi Ren, el chunin deshonrado que había sobrevivido a la tercera guerra solo para encontrar la muerte en una pelea de bar y una prostituta que murió en el ataque, no era el hijo del cuarto. Pero era la única manera que le permitiría sobrevivir y hacerse fuerte, escondido donde nadie se molestaría en mirar. Cuando llegara la mañana, Sarutobi Naruto, llamado así en honor al hijo muerto del cuarto, sería otro huérfano más en una aldea ninja. 00. Cuando Sarutobi Hiruzen convocó una reunión de emergencia justo después de la muerte del cuarto, nadie se inmutó. Los jefes de clan reunidos encontraron a Biwako contándoles sobre el estado de Kushina como contenedor, un secreto a voces, en este punto, y el plan de ella y Minato de dar a luz al bebé en un lugar apartado. También les habló del hombre enmascarado con un Sharingan. Danzo parecía reivindicado y furioso al mismo tiempo, y Uchiha Fugaku parecía ponerse aún más tenso de lo que ya estaba. Estoy seguro de una cosa, dijo antes de que cualquiera pudiera hablar. El intruso no es nadie de la aldea. Tampoco es nadie cuyo chakra haya sentido antes. Sabía que este chakra asqueroso, fuego mezclado con algo que le recuerda al bosque, con una sensación contaminada en la mezcla, no es algo que jamás olvidaría. ¿Qué te hace estar tan seguro?, preguntó Tsume, el nuevo jefe del clan Inuzuka desde que Otsuru murió en el ataque, apenas unas horas antes. Soy un sensor. Su tono no dejó lugar a discusión. Además, hay algo más. Este hombre, se identificó como Uchiha Madara. Se hizo el silencio en la habitación. Entonces se desató el infierno. 00. ¿Esto es una broma?, Danzo le preguntó rotundamente a Hiruzen, después de que éste anunciara su elección de sucesor. Te lo aseguro, hablo completamente en serio. El tercero respondió, igual de directo. Un hombre, probablemente del clan Uchiha, dice ser Madara, muerto hace mucho tiempo, libera al 9 colas de su prisión y mata tanto a Namikaze como a nuestro Jinchuriki. Danzo, que normalmente se enorgullecía de su control, estaba furioso. Hizo una pausa, pero cuando se dio cuenta de que Hiruzen simplemente estaba esperando que continuara, continuó. Y logra escapar. Ahora, en lugar de tomar las riendas o nominar a alguien que pueda limpiar el desastre que Namikaze y su esposa nos dejaron, lo eliges. Subrayó la última palabra, con evidente disgusto. Al otro lado de la habitación, si él mismo no se hubiera sorprendido tanto, Uchiha Fugaku probablemente habría tenido algunas palabras mordaces para devolverle. En cambio, se quedó allí, atónito. Hiruzen encendió su pipa, inspiró y respondió lentamente. No es una sugerencia. Exhaló humo. Con Minato muerto, soy el líder interino de esta aldea. Fugaku ha demostrado ser un líder más que competente muchas veces en la última guerra. No había aldea que no hubiera oído hablar de Fugaku de los ojos perversos. Danzo puede ver a la gente reflexionando sobre ello. Para su consternación, algunos parecen estar de acuerdo. Además, continuó Hiruzen, un poco de diversión filtrándose en su tono. Ya tengo la aprobación del daimyo, pensó Fugaku. Sabía que era una forma de cerrar la brecha que podría crecer entre la aldea y el clan Uchiha. Al mirar a Sarutobi, también supo que el hombre creía que él era su mejor opción. A pesar de sí mismo, se sintió un poco conmovido. Acepto. Fugaku dice, simplemente. Está arreglado, entonces. Concluyó Sarutobi. De ahora en adelante, Uchiha Fugaku es el quinto Hokage de Konoha. Fue el primero en inclinarse ante él, después de entregarle el sombrero. A Fugaku le pareció surrealista ver al hombre al que había admirado como el pilar de la aldea durante la mayor parte de su vida inclinarse ante él. Se preguntó si así era como se había sentido Minato. Danzo hizo una última reverencia, y tan breve como lo permitía el decoro. No olvidaré esto. Él pensó. A juzgar por su rostro cauteloso, Hiruzen también lo sabía. 00. En el transcurso de poco más de 25 años, Sarutobi Ren, el nuevo padre muerto de Naruto, había adquirido una gran reputación.
Un cruce entre un mujeriego y una prostituta, un ninja muy normal, a pesar de pertenecer al famoso clan Sarutobi. Un borracho insoportable, que se las arreglaba con sus poderosos parientes, que nunca dudaban en utilizarlos para salir de los problemas. Hasta que no lo hizo. Murió después de provocar demasiadas veces a la persona equivocada. El clan Sarutobi no se entristeció particularmente al enterarse de esto, aunque no lo mostrarían públicamente. Tampoco les alegró mucho saber que logró reproducirse, aunque en realidad no les sorprendió. Aún así, los Sarutobi se hicieron cargo de los suyos, así que lo acogieron. 00. Al final, al igual que lo haría Sarutobi con Nohamaru, debido a sus ocupados padres Anbu 3 años después, Naruto fue criado principalmente por Byakugo. Ella sabía quién era él, y en parte por eso, y en parte porque también resultó ser una matrona severa, como la propia Kushina habría atestiguado. Aunque ella se preocupaba por él, mantuvo la distancia entre ellos dos. Lo cuidaron, lo alimentaron bien y Byakugo le enseñó a leer desde temprano. Más tarde, sabría que en comparación con lo que podría haber pasado, y lo que les pasó a muchos huérfanos, tuvo mucha suerte. Aún así, hay momentos en los que no pudo evitar querer más. 00. Cuando Naruto tenía 5 años, Sarutobi Hiruzen le enseñó sobre el chakra. No podía permitirse el lujo de mostrarle demasiado favoritismo descarado, y sabía que algunos miembros del clan ya estaban susurrando que pasaba demasiado tiempo con el hijo bastardo de su difunto sobrino. Sin embargo, vio que el niño se sentía solo. Solo había unos pocos niños Sarutobi de su edad, y él no era cercano a ninguno de ellos. Algunos padres se apiadaron de él, pero eso fue todo. Tal vez consiguiera algunos amigos en la academia, esperaba. Al final no había otra opción. Podría haber sido triste, pero el hijo de Minato y Kushina, y además un Jinchuriki, aunque sea secreto, nunca viviría una vida civil. El anciano no esperaba que aprendiera cómo acceder a él de inmediato, especialmente considerando el hecho de que había necesitado apretar más el sello para ocultar las 9 colas más profundamente, pero Naruto aprendía sorprendentemente rápido, al parecer. 2 semanas más tarde, pudo alcanzar su chakra a voluntad, aunque de forma contundente y sin refinar. Le pidió más a Hiruzen, por supuesto. Lo cual él rechazó, diciéndole que aprendería todo lo que necesitaba si se unía a la Academia Ninja. Naruto no quería particularmente unirse a la academia, pero también quería aprender más sobre la extraña energía. Y no quería decepcionar al anciano, que era una de las pocas personas que sentía que no quería que fuera hijo de otra persona. En su tiempo libre leía mucho y buscaba su chakra tan a menudo como podía. Estaba enganchado. 00. La academia era bastante insulsa, sintió Naruto. No sabía mucho sobre los ninjas todavía, aunque podía adivinar que el tipo de juegos que jugaban, como lanzar armas de madera a un objetivo con forma vagamente humana, eran una pista de lo que realmente hacían. Aparte de esto, seguía escuchando los mismos lemas sobre la voluntad de fuego y la importancia de los vínculos. Lo cual le pareció un poco divertido, un poco triste, ya que su naturaleza distante, que desarrolló después de no interactuar mucho con otros niños de su edad, significaba que estaba mayormente solo. Nadie era particularmente malo con él, pero tampoco nadie estaba particularmente interesado en él, pensó. Intentó no tomárselo demasiado personalmente, pero le dolió un poco. En primer lugar, como reacción a este sentimiento percibido, comenzó a mantener su propia distancia también. Además, realmente no entendía a los otros niños, que eran tan emocionales, en comparación con los adultos a los que estaba más acostumbrado. De todos modos, tenía al viejo y a Byakugo. La mayoría de las conferencias las pasó soñando despierto, tratando de que algo sucediera con su chakra. En casa, molestó al anciano para que le diera más orientación. Sabía que terminaría aceptando, si seguía así todos los días. No era más que terco. 00. 5 años después de que las 9 colas atacaran Konoha, el cuarto Raikage se encontró considerando sus opciones. El quinto Hokage, Fugaku de los ojos perversos, había ofrecido un tratado de paz. Habían dejado de luchar inmediatamente después de la última guerra, pero todavía había algunas escaramuzas fronterizas, con algunas bajas aquí y allá. Si bien no estaba particularmente preocupado por Konoha, con Namikaze desaparecido, la aldea seguía siendo una de las más fuertes. Probablemente la segunda, justo después de ellos, el cuarto se había abierto paso a través de Iwa. Esto también significaba que Suna no intentaría nada tonto. No fue un mal negocio, reflexionó. Examinó las condiciones una vez más, notando con cierta diversión que el Hokage se ofreció a establecer intensas rutas comerciales, probablemente con la intención de reducir la probabilidad de conflicto en el futuro.
Después de todo, mientras ambas aldeas se beneficiarán de ello, ¿por qué arruinar algo bueno? Esto era más parecido a Sarutobi que a Namikaze, el Raikage lo sabía. El cuarto Hokage nunca se había molestado en comerciar demasiado con sus enemigos. No comenzó por su elección, por supuesto, pero mientras estuvo vivo, ninguna aldea en su sano juicio estaba dispuesta a permitir que algo que pudiera llevar su marca Iraisin dentro de sus muros. Probablemente sabía que esta era la razón, por lo que nunca insistió en el tema durante su corto reinado. Cualquiera que fuera la solución que hubiera encontrado, nadie lo sabía. Por un minuto, el Raikage consideró aprovechar esta oportunidad para entrar a los muros de Konoha. Había muchos linajes que valía la pena robar allí, y también muchas formas de llegar a ellos. Iga, Uchiha, Akimichi, solo por nombrar algunos. Sería tan fácil, tan tentador y terminó decidiendo en contra. Quizás si hubiera sido Sarutobi, habría probado suerte. Sabía que el hombre se había convertido en un buscador de la paz en su vejez. En cambio, el simio sangriento de Konoha se había hecho conocido como el profesor. Si Namikaze todavía estuviera al mando, bueno, probablemente no habría firmado el documento, su antigua rivalidad unilateral exigía tanto. El cuarto Raikage acordó la paz con Konoha. 00. Perro, carnero, jabalí. Shiba Michio, un estudiante de segundo año, le preguntó vacilante a su sensei de la academia. Cerca. Perro, jabalí, luego carnero. El maestro recalcó la orden, amable pero firme, mientras repasaba él mismo las señas para asegurarse de que el niño entendía. Desde su lugar detrás de un árbol cercano, Sarutobi Naruto fingió estar ocupado leyendo un cómic durante su hora de almuerzo. Él mismo repasó mentalmente las señales, asegurándose de visualizarlas con el mayor detalle posible. Perro. Mano izquierda apoyada en el puño derecho. Jabalí. Nudillos hacia abajo, unidos. Carnero. Pulgar izquierdo arriba, manos juntas verticalmente. Todavía no estaba seguro de su propósito, y de qué hacía que esta combinación específica en este orden específico permitiera a uno usar la técnica de transformación, pero sabía que la tenía memorizada. Ahora, a practicar. Todavía no le gustaba mucho la idea de convertirse en ninja, pero tenía que admitir que las técnicas eran bastante buenas. Además, pensó que siempre podría abandonar los estudios más tarde. Con esto en mente, buscó lo más profundo de sí mismo, dejó que su chakra fluyera desde su ombligo a cada parte de su cuerpo, se concentró alrededor de su cuerpo, se imaginó a sí mismo como el anciano Y. Se encontró pegado al suelo. Él pensó. Se suponía que esto iba a pasar. Miró su mano. Todavía suave, sin imperfecciones. Probablemente no funcionó entonces. Intentó levantarse, pero fue en vano. Esto es bastante vergonzoso. Pensó Naruto, mientras pasaba el resto de su hora de almuerzo esperando que esta nueva adherencia al chakra se desvaneciera. Al final, descubrió cómo apagarlo. 00. Mire esto, Sarutobi-sama. Dijo Naruto, 3 días después, una vez que creció su confianza con la técnica de transformación. Perro, jabalí y luego carnero. Técnica de transformación. Hiruzen se preguntó con cierta diversión qué era lo que hacía que los jóvenes ninjas gritaran el nombre de la técnica que estaban a punto de usar. Pero, no podía negar estar un poco impresionado. La transformación de Naruto fue perfecta, y frente a él estaba su réplica perfecta. No está mal, ¿eh? ¿Qué piensas? Naruto se rió. Era bastante extraño escuchar el timbre de un niño saliendo de su propio rostro. Esto es bastante bueno. Debes haber practicado mucho. Así es. Y podré hacer mucho más cuando me enseñes. Oh. Hiruzen estaba divertido. ¿Y quién dijo algo sobre otro jutsu? Aunque emocionado por el rechazo no rotundo, Naruto evitó que su rostro mostrara demasiado entusiasmo. Bueno, nadie, pero todo el mundo sabe que conoces un montón de técnicas secretas. Lo pensó y añadió. La maestra lo dijo. Sarutobi fingió pensar. Es cierto que conozco algunos, pero ¿por qué debería hacerlo? Vamos, viejo Sarutobi-sama. Eres el mejor ninja de la ciudad, todo el mundo lo sabe. Intentó untarlo. Hiruzen se preguntó qué pensaría el quinto de esto, divertido. Por favor, por favor, por favor. Él suspiró. Oh, bueno. Supongo que una técnica no haría daño. 00. Umi no Iruka no sabía qué pensar de Sarutobi Naruto. Había tenido una esperanza tentativa de que el niño solitario, aunque no muy tímido, se abriera a algunos de sus compañeros de clase, pero hasta ahora, en los 2 años transcurridos desde que comenzó la academia, se había mantenido mayoritariamente reservado. Sentía que era una actitud bastante extraña de ver en un niño de 7 años.
No es que no hubiera una buena cantidad de solitarios en la escuela, ni mucho menos, pero por lo general eran más temperamentales. Sarutobi era perfectamente educado, no tenía ningún problema particular para trabajar con otros, pero parecía más cómodo estando solo. Iruka había intentado empujar a algunos de sus compañeros de clase para que interactuaran más con él, pero el niño parecía tener una habilidad especial para cerrar las conversaciones y desaparecer después de clase. Él suspiró. No podía exactamente obligar al niño a ser amigos, ¿verdad? Además, le estaba yendo bien, manteniéndose entre los mejores de la clase. ¿Quién era él para decir algo? 00. El jutsu que Sarutobi-sama terminó enseñándole no era gran cosa todavía, pensó Naruto. Acababa de darle algunas instrucciones vagas sobre cómo tratar de moldear su chakra en forma de herramienta y proyectarlo fuera de su cuerpo. Cuando Naruto pidió algo más específico, Hiruzen simplemente miró hacia otro lado y le dijo algo como cadenas, espadas, lo que sea. Cualquier cosa por la que sientas afinidad debería funcionar, de verdad. Naruto tuvo la sensación de que el viejo estaba siendo vago a propósito. Y que una vez que lograra hacerlo, simplemente le daría esa mirada molesta y cómplice que le decía a Naruto que esto era exactamente lo que esperaba. Así es como pasó la mayor parte de los últimos 2 años tratando de crear algunas herramientas a partir de chakra. Lo peor era que cada vez que preguntaba a otras personas al respecto, parecían escépticos sobre todo el asunto. Me suena más a una cuestión de linaje, chico. Estás perdiendo el tiempo. Vuelve a la escuela. ¿Invocar armas? ¿Como a partir de un pergamino? Había leído sobre algunas personas del ahora desaparecido clan Uzumaki que tenían la capacidad de proyectar cadenas de chakra, pero aparentemente esto se había atribuido a sus habilidades especiales de clan. Realmente, si no fuera porque Sarutobi-sama insistió en que, por alguna razón misteriosa, era probable que tuviera la habilidad para ello, habría pasado a otra cosa hace mucho tiempo. Trató de imaginar un arma en su mente. Lo primero que se le ocurrió fue una espada, naturalmente. ¿Por qué naturalmente? Bueno, por muy maduro que intentara ser, Naruto todavía era un niño. En realidad, nada parecía representar más una herramienta ninja que una espada elegante y brillante. Primero vino la costra. Sarutobi. Sí, maestro. Su clase lo miraba expectante. Miró a su alrededor. Un Uchiha, Sasuke, o tal vez Toru, no estaba seguro de quién era quién, estaba parado en medio de la arena, esperando. Iruka estaba de pie con las manos en las caderas y las fosas nasales dilatadas. Oh, ¿ya es mi turno? Pensó Naruto. Casi se había olvidado de la práctica de taijutsu, perdido como estaba en sus pensamientos. Entró al ring apresuradamente, hizo una reverencia y juntó sus dedos en el sello de reconciliación con su futuro oponente. Ambos dieron un paso atrás y se rodearon. Ambos buscaban una oportunidad. Sasuke, Toru. Se movió primero. Era rápido, probablemente más rápido que Naruto. Su mano izquierda salió, un puño apuntando al rostro de Naruto, el cual desvió con su mano derecha. Él respondió con una patada giratoria y Sasuke saltó sobre ella. Al segundo siguiente, lanzó una rápida patada a las costillas de Naruto. Se atragantó con el aliento y se alejó un poco entre ellos. Dios. ¿Por qué quería volver a convertirse en ninja? Esto apestaba. Naruto corrió hacia Sasuke y le lanzó un golpe, que él esquivó. También dio la vuelta a su siguiente patada circular, usando sus hombros como resorte. Frustrado, Naruto logró darle un codazo en la cara. Sasuke cayó desplomado, sin mucha de su gracia habitual. Eso no es justo. Pelea sucio. Él gritó. Naruto no dijo nada, optando por intentar darle una patada en el vientre. Sasuke se alejó de él. Luego le dio una patada en la espinilla. Naruto gritó y trató de tirar de su cabello. Iruka se llevó una mano a la cara. ¿Cuál era el punto de enseñarles katas si simplemente volvían a pelear cada vez que se frustraban? Esto es práctica de taijutsu, muchachos. Él empezó. Es su culpa, sensei. Gritaron simultáneamente. No me importa, manténganse juntos o estarán fregando el piso para los dos. Sasuke pareció recordar dónde estaba y volvió a su estilo habitual de taijutsu Uchiha. Vino hacia Naruto. Un puño fue bloqueado. Una palma le golpeó la pierna izquierda. Golpe desde la izquierda. Labrador. Una rodilla apuntó al rostro de Naruto. Otro giro seguido de una patada. De alguna manera, Naruto estaba empezando a verle un ritmo a esto. Y una parte de él incluso lo estaba disfrutando. Lanzó una patada que Sasuke paró. El baile se reanudó.
Después de casi un minuto de esto, ambos estaban jadeando. Sasuke estaba bastante seguro de que era su nombre, era más rápido, sin duda, pero Naruto parecía tener más resistencia en general. Lo que significaba que en este punto de la pelea, la ventaja de velocidad era prácticamente insignificante. Cuando corrió hacia él, con el puño hacia atrás, Naruto hizo lo mismo, apuntando a su cara. Planeaba esperar hasta el último momento y luego agacharse bajo el golpe de Sasuke, atrapándolo con una patada ascendente. Se vería muy impresionante, estaba seguro. Un paso. Escuchó su propia respiración agitada. 2 pasos. 3 pasos. En cualquier momento. 4 pasos. Estaba imaginando la silueta de un hombre parado detrás de Sasuke. 5 pasos. Naruto miró a Sasuke a los ojos. Una voz resonó en su cabeza, jubilosa y llena de resentimiento al mismo tiempo. Vio los ojos de Sasuke abrirse al mismo tiempo que los suyos. Finalmente te encontré, Asura. 6 pasos. El puñetazo de Sasuke conectó y Naruto vio estrellas. Indra. Capítulo 2. Quema de la llama de medianoche. Los escalones del templo temblaron cuando cayó un trozo del muro. El cielo nocturno yacía indiferente, tan lleno de estrellas como la noche de su boda. El templo ardía bajo su mano, y si hubiera logrado devolver su mente distante a la horrible realidad de lo que acababa de hacer, habría tenido que escuchar los gritos de su esposa mientras el fuego la consumía. Él era Indra. Este era él. Quien estaba destinado a ser, eso se lo decían sus sueños. Excepto que, lo sabía, esta no era toda la verdad. Nació como Asai, de ningún clan. Era un simple granjero y nunca había conocido a su padre. Cada vez que le preguntaba a su madre sobre él, cuando ella todavía estaba viva, ella simplemente le decía que era un ninja fuerte de un clan poderoso y que algún día volvería por ellos. Nunca lo había hecho. Cuando se casó con Yukie, que era hija de un rico comerciante, pensó que la suerte finalmente le sonreía. Los sueños habían comenzado hace mucho tiempo. De incendios, guerras y conflictos. De sangre y parentesco. De un ciclo que no se rompería. Hasta que encontró a Yukie en la cama con su propio medio hermano, los había estado ignorando perfectamente. El dolor lo devolvió a sí mismo. Sus ojos parecían arder y trató de frotarlos. Los abrió. Asai gritó. Fue un grito que vino desde lo más profundo de su ser, algo que no pudo detener. Un fuego líquido parecía correr por sus venas. Sus ojos goteaban sangre. Y, sin embargo, vio más claramente que nunca. Sus ojos se posaron en el templo. Cuando vio el cuerpo carbonizado reposando sobre el altar, y sus ojos despiertos reconocieron los restos quemados del collar que una vez le había ofrecido a su esposa, su grito hizo que el anterior sonara como un gemido. El aire parecía estar en llamas. Los árboles ardieron. Una forma violeta se levantó a su alrededor, en forma de calavera. Él era Indra. 00. Naruto despertó en el suelo del ring. Iruka-sensei parecía preocupado, a juzgar por su rostro. También estaba Sasuke, detrás de él. ¿Estás bien? ¿Qué? Respondió coherentemente. Te noquearon. No lo fue. ¿Por qué sus pensamientos estaban tan confusos? Estabas. Dijo Sasuke. Su propia mejilla estaba magullada. No lo fue. ¿Cómo explicas entonces despertarte en el suelo? Estaba tomando una siesta. Suficiente, muchachos. Este es el final de la práctica de hoy. Naruto, por favor pasa por la enfermería antes de irte. Dijo Iruka-sensei con firmeza. Murmuraron su acuerdo y formaron el sello. 00. Era extraño, pensó Sarutobi Hiruzen. Algo en Naruto parecía diferente, ya que regresó con la cara hinchada después de la academia, hace semanas. Algo parecía estar en su mente. Esperaba que no se tratara de las cadenas adamantinas. Claro, tenía el presentimiento de que Naruto podría tener el potencial para ellos, y definitivamente le servirían bien si ese fuera el caso, pero no había ninguna certeza aquí. El hecho de que Kushina los hubiera tenido no significaba que su hijo pudiera usarlos. Pero había pensado que no haría daño intentarlo, ya que ayudaría al niño a familiarizarse más con su chakra y el proceso para darle forma. Sarutobi suspiró. Probablemente era la razón por la que Naruto estaba deprimido. Decidió tratar de animarlo haciéndole comenzar con la manipulación elemental. Esto debería animarlo. 00. Iluminación. Él pensó. Esto no tenía sentido. Minato había nacido civil y era puramente de naturaleza eólica, y Kushina tenía afinidad tanto por el viento como por el agua.
Las naturalezas de los chakras rara vez aparecían de la nada, y ciertamente no eran tan fuertes. No era raro que apareciera una afinidad débil en las familias ninja después de un par de generaciones, por supuesto. Pero una naturaleza de rayo tan fuerte no se había visto fuera de Kumo desde Uchiha Madara. Había esperado que Naruto fuera de naturaleza viento, con agua como posible secundario. En cambio, el niño mostró una afinidad muy fuerte con el rayo, así como una afinidad con el viento tan fuerte como la de sus padres. ¿Esto es bueno, viejo Sarutobi-sama? Preguntó Naruto, ansioso pero emocionado. Esto es bueno, sí. Sarutobi se recuperó. Tanto el rayo como el viento son muy útiles para la batalla. Naruto hizo una mueca. Y además de esto, ¿hay algo interesante que pueda hacer con ellos? Sarutobi se rió. Sí, ambos son muy versátiles. Podrías aprender a usar los rayos para moverte extremadamente rápido, inmovilizar a alguien, aumentar tu tiempo de reacción o protegerte. Naruto estaba interesado en la mayoría de estos. Recientemente habían comenzado a aprender lo que realmente significaba ser un ninja en la academia. No podía decir que le agradara mucho la idea de matar gente. Al parecer, su padre había sido asesinado. No le gustaba la idea de hacérselo a otra persona. Si aprender a usar técnicas de rayo significaba que se volvería lo suficientemente fuerte como para no tener que matar gente. Entonces se volvería lo mejor que pudiera con ello. ¿Qué pasa con el viento? ¿Es útil? Definitivamente. Primero, podrías. 00. Habían pasado 3 años desde que Naruto ingresó a la academia. Era tan aburrido como siempre había sido. Había progresado mucho en el último año, desde que aprendió sobre la naturaleza de sus chakras. La razón principal por la que todavía estaba allí y nunca se molestó en intentar aprobar el examen antes de tiempo era que todavía no estaba seguro de querer preocuparse por convertirse en un ninja. Parecía que había muchas restricciones por serlo. Como, básicamente, nunca se le permitirá renunciar sin una razón válida. O abandonar el pueblo para siempre. Algo sobre los secretos del pueblo, pensó. Así que jugó con la idea de abandonar los estudios. Claro, Sarutobi-sama estaría decepcionado, pero tal vez no le importaría tanto. Su mente estaba divagando de nuevo. Sarutobi-sama le había dicho una y otra vez que esta falta de concentración era la razón por la que tenía problemas con su entrenamiento elemental. Bueno, Sarutobi-sama era genial, pero era de la vieja escuela. Sentarse completamente quieto era algo que le resultaba difícil. Algunos días, especialmente, había una energía inquieta en él y quería correr rápido. Así lo hizo. El viento todavía lo eludía, pero se estaba acercando mucho a poder usar el lanzamiento de rayo. Alguno. Podía producir chispas si se esforzaba lo suficiente y eso era todo, por ahora. Él corrió. Ahora Naruto hacía ejercicios de velocidad la mayoría de los días. Desde que Sarutobi-sama le había dicho que incluso si el lanzamiento de rayo podía hacerlo más rápido, esto no significaba mucho si su velocidad base no era lo suficientemente alta. Ya era bastante rápido. Probablemente más rápido que la mayoría de los genin, pero esa era solo su humilde estimación. Estaba soñando despierto otra vez. Esta vez no lo detuvo. Se suponía que los rayos se usaban para convertir tu chakra en electricidad. El anciano le había contado los conceptos básicos. Una especie de células eléctricas saltaban de partícula en algún material específico. Así intentó ver al rayo hoy. Un salto de un extremo al otro. Se esperaba que la presión que se aplicaba a sí mismo para saltar determinara su velocidad. Continuó corriendo y dejó que su chakra fluyera dentro de él. Lo cicló. Una vez. 2 veces. Se obligó a ir más rápido. Se imaginó a sí mismo como el portador de electricidad, con relámpagos bailando sobre su piel. Se imaginó moviéndose de un punto a otro, como una carga eléctrica a través de un material conductor. Naruto corrió tan fuerte como pudo ahora. Sintió que su chakra picaba, hormigueaba a su alrededor y el olor a ozono en el aire. Su chakra se tensó de una manera que nunca había experimentado. Él empujó. El mundo se volvió borroso alrededor de Naruto mientras saltaba hacia adelante a una velocidad que nunca hubiera creído posible antes de este día. Sus ojos no podían seguirlo, y su cuerpo parecía contraerse a la altura de su salto, pero cuando cayó hacia el suelo lo único que sintió fue una libertad estimulante. Él haría esto suyo. Esto, lo prometió. 00. Sentado allí con su yukata y sonriendo suavemente a sus invitados, Naruto se dio cuenta de que había algunas de las tradiciones de Sarutobi que sí le importaban.
Su reputación como generalista significaba que probablemente pasaba más tiempo asegurándose de estar completo que la mayoría de sus compañeros de clase, pero no estaba tan mal. El anciano siempre decía que el equilibrio era necesario, y esa era la razón por la que tuvo que aprender a tocar un instrumento musical. Había elegido el koto. Descubrió que el fuerte énfasis que ponían en la voluntad de fuego era más molesto. Tenía sus propias dudas al respecto, pero se lo guardó para sí mismo. Ahora, las fiestas conjuntas anuales con los clanes Akimichi, Nara y Yamanaka, esto sí le importaba. No es que tuviera nada en contra de Choji o Shikamaru, no le importaba pasar un tiempo con ellos o incluso Ino, por cierto, aunque en dosis más pequeñas. Bromear con Asuma por su novia también era divertido. Era sorprendentemente tímido, para ser un oso. Pero pasar todo el día aquí. Eso fue demasiado tiempo. Podría haber aprovechado el tiempo para practicar, leer, dibujar cualquier cosa. A decir verdad, simplemente tenía problemas con grandes grupos de personas, lo que tendía a agotarlo. Alguien aplaudió, demasiado cerca de sus oídos. Ah. Finalmente te encontré, Naruto. Al parecer, Ino había estado buscándolo. Buenas noches, Ino-san. Dijo, asintiendo. Siempre tan rígido, aburrido. Ino suspiró. Vamos. ¿Ir a dónde? En cualquier lugar. Más abajo en el jardín, Yamanaka Inoichi le lanzó una mirada de conmiseración. Al parecer, estaba acostumbrado a las maneras mandonas de su hija. ¿Por qué no vas con Tsuji, o incluso con Shikamaru? No. Ella hizo una mueca. Son los tipos más vagos que existen. Estoy seguro de que están mirando las nubes en algún lugar o comiendo patatas fritas. Esto era cierto. ¿Por qué no los dos? Preguntó rotundamente. Ella se rió. ¿Ves? Tú también puedes ser gracioso. Gracias. Entonces, ella esperó su respuesta con las manos en las caderas. ¿Por qué yo? Hoy en día había muchos niños del clan de su edad, e Ino era una chica popular, pensó. ¿Eh? Porque somos amigos, estúpido. Oh. Nunca había recibido el aviso. Bueno, de todos modos, esto no estuvo tan mal. Él la siguió sin saber muy bien por qué. Parecía que parte del peso había abandonado sus hombros. 00. Ser amigo de Ino significaba conocer a Sakura. También significó escuchar muchos más chismes de los que había firmado. Sasuke no parecía saber qué hacer con él desde su pelea, hace un año. A veces lo miraba furtivamente, preguntándose de qué se trataba su conexión temporal. Naruto tampoco lo sabía. Así que se conformaron con saludarse con la cabeza y, a veces, sentarse juntos en silencio. Tsuji y Shikamaru a veces también pasaban tiempo con él. También significó que Naruto nunca más estuvo realmente solo. 00. Habían pasado 2 meses. Naruto no había logrado replicar su hazaña de realizar un salto mejorado por un rayo. Parecía que esto había sido un golpe de suerte. El progreso fue escaso y estaba un poco frustrado. Había querido mostrárselo a Sarutobi-sama, quien no parecía demasiado sorprendido por ninguna de las dos cosas. Bueno, dijo, chupando su pipa. El anciano realmente fumaba con mucha libertad estos días. El hecho de que haya sucedido una vez no significa que hayas alcanzado la maestría. Naruto se desinfló. Pero sí significa algo. Puedes aprender a hacerlo cuando se te ordene. Simplemente necesitas más práctica, lo sé, lo sé. Él refunfuñó. Parecía que pasaba todo su tiempo practicando algo, algunos días. Exactamente. Cuando Sarutobi se fue, Naruto practicó su técnica de transformación, frustrado sin medida. Transformarse en un animal podría ser útil algún día, así que pasó la tarde observando aves. No porque quisiera descansar un poco. 00. Frente al salón de clases estaba el quinto Hokage. Llevaba una capa de color blanco puro sobre el uniforme tradicional Uchiha, y el sombrero rojo y blanco se posaba sobre su cabeza. Daba la impresión de ser un hombre poderoso, aunque no dormía lo suficiente. Severo pero amable. Amoroso pero inflexible. Ocupó tanto el papel de sombra de fuego como el de jefe del clan Uchiha. Uchiha Fugaku había venido a animar a los estudiantes antes del examen. Parecía estar funcionando, pensó Naruto, mirando a su alrededor y viendo el rostro esperanzado de sus compañeros. Bueno, probablemente no con él. Había aprendido algo, que había un obstáculo en su plan de abandonar la academia y aprender sobre el chakra por sí mismo. Simplemente no había manera de renunciar a la academia tan tarde. Había intentado preguntar a los profesores con educación, y con menos educación también. O saliste antes del final del primer año o estabas en camino de unirte al cuerpo. Lo que significaba que solo tendría una opción. Sabotearse a sí mismo.
Reprobaría el examen y obligaría al profesor a actuar. Lo cual podría parecer sospechoso ya que normalmente era uno de los 3 mejores estudiantes. 00. ¿Qué quieres decir con que fallaste? Ino chilló. Esto no tiene ningún sentido, conoces las 3 técnicas de la academia, te he visto usarlas. Naruto hizo una mueca ante su volumen. Ino realmente estaba emocionada. Al menos Biwako probablemente no sería tan ruidoso. Él se encogió de hombros. Supongo que debo haber entrado en pánico. Estás tan tranquilo como Shikamaru. No lo creo. Nunca se sabe cuándo te atraparán los nervios. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Ella lanzó sus manos al aire. Ino-san, tengo 11 años. Aún. ¿Por qué te preocupas tanto? Bueno, pensé que tal vez podríamos haber estado juntos en un equipo, con Sakura. ¿No hubiera sido lindo? De algún modo parecía más tímida que de costumbre. Se preguntó por qué. No, creo que los profesores, pensó. O tal vez el Hokage, no sé quién forma parte de los equipos. Bueno, alguien ya había decidido que estarías en un equipo con Shikamaru Itsuji. Con Asuma como tu maestro. No. Ella frunció. Ahora no parece que tenga otra opción, contigo fuera del juego. Naruto contuvo una sonrisa. Ahora finalmente podía concentrarse en aprender más sobre el chakra, sin esa molesta cosa ninja en el camino. No te preocupes, Ino-san. Siempre seremos amigos. Ella se sonrojó y miró hacia otro lado. Lo sé, estúpido. ¿Quién más querría salir con alguien tan rígido de todos modos? 00. ¿Qué quieres decir con el cuerpo de reserva Genin? Naruto chilló. Hiruzen hizo una mueca ante su volumen. Naruto realmente estaba emocionado, a veces. Continuó trabajando en su pintura, como si no le molestaran. Bueno, ahí es donde van las personas que aún logran reprobar el examen después de 6 años en la academia. Él se encogió de hombros. Pero. No querría desperdiciar todo este entrenamiento ninja, ¿verdad? Sarutobi-sama, el traidor, tuvo la audacia de guiñarle un ojo. Pero fallé. ¿Cómo puedo ser un ninja si no sé lo básico? Sarutobi se rió. No creas que eres la primera persona que intenta romper las reglas. Una vez que ingresas a la academia, estás dentro. Al ver el rostro de Naruto, se puso serio. Pero entiendo tu dilema. Ser un ninja es difícil y requiere muchos sacrificios. Naruto miró hacia arriba, sorprendido. Sarutobi miraba por la ventana, melancólico. Vivimos en un mundo bastante desordenado, ¿no? O permaneces impotente, a merced de alguien más fuerte. Naruto se aferraba a sus palabras. Este había sido su dilema. Hacía mucho que se había dado cuenta de que, sin importar lo que pensara sobre los ninjas, tendría que volverse más fuerte si quería ser libre. Las leyes y reglas eran agradables, pero no significaban nada frente a un hombre con poder suficiente para doblegar a un pueblo entero. Y había muchas personas así. No aprendes cómo protegerte a ti mismo y a las personas que amas. Sarutobi-sama estaba pensando en otra cosa. Mi padre era un gran ninja. Sarutobi Sasuke, creo que uno de tus compañeros de clase recibió su nombre. Pero él sabía lo que también significaba ser un shinobi. La pérdida de la inocencia y la certeza de convertirse en un asesino. Entonces, ¿por qué te dejó convertirte en ninja? Soltó Naruto. Porque sabía que nadie puede proteger a todos. Y aunque preferiría protegerme de la crueldad de este mundo para siempre, no fue su elección. Sino la mía. Se dio unas palmaditas en los bíceps, todavía fuertes, incluso en su vejez. Así que me entrenó lo mejor que pudo, antes de morir. Y se aseguró de que nunca olvidara por qué lo estaba haciendo tampoco. Esto fue parte de la tragedia de Konoha y del sistema ninja. Mientras tuvieras personas a las que cuidaras, lo más probable era que tú mismo te pusieras la diadema. Sé que no pareces pensar que la voluntad de fuego sea algo muy tangible. Naruto se sonrojó. Sarutobi-sama se rió. Lo miró y sus ojos marrones brillaron con compasión. Si quieres renunciar a la vida shinobi, probablemente podrás hacerlo, en unos pocos años, 4 años más o menos, dependiendo del contrato. Esta era la única mentira que le había dicho hoy. A un Jinchuriki nunca se le permitiría no luchar, pero ni él ni la aldea lo sabían todavía. Pero llegará el momento en que podríamos encontrarnos nuevamente en guerra. Y tus amigos estarán en peligro. Naruto pensó en Ino, en Sakura, en la pequeña Konohamaru. Shikamaru Itsuji. Incluso Sasuke, por alguna razón. Él suspiró. Lo entiendo. Seré un ninja, viejo Sarutobi-sama. Bien, genial. Ahora vuelve a entrenar un poco más. Exclamó jovialmente. ¿Esperar qué? Naruto gritó enojado.
Bueno, sí, Sarutobi lo miró con picardía. No queremos que el peor ninja sea ascendido, por un tecnicismo, además que se quede demasiado atrás. Te eres viejo, Naruto enfureció. Especialmente uno que no ha logrado una manipulación elemental adecuada en ¿qué? 11. A tu edad ya estaba trabajando en mi tercero. Él se rió a carcajadas. La verdad es que fue el segundo. Naruto gritó y se fue, cerrando la puerta. Suspiró cuando Naruto se fue. Este no fue un intento de manipular al niño, pero incluso si lo hubiera intentado, no creía que pudiera haberlo hecho mejor. Y pensar que ya ni siquiera era el Hokage. Parecía que nadie podía retirarse vivo del trabajo. Indra. Capítulo 3. Capacitación para el trabajo. Al final, Naruto se convierte en Genin a los 12 años, como la mayoría de su clase. Bueno, reserva Genin. Lo que significaba principalmente tener la oportunidad de realizar misiones de menor rango y posiblemente ser enviado al frente si alguna vez volvía a estallar una guerra. Hoy consiguió un trabajo como obrero en una obra de construcción. Podría haber sido decente, si no fuera por el loco simbólico que no se calmaba ante los peligros de un lugar de trabajo, yada. Honestamente, la práctica de Shuriken en el segundo año de la academia había sido mucho más peligrosa. Pero este tipo, que, según sus interminables fanfarronadas, había trabajado en el campo durante más de 30 años, seguía diciéndole lo peligroso y corrosivo que era el cemento. Probablemente también tenía que hacer su cara de póker, pensó, pero el hombre decidió hacer una demostración. En Konoha hacía mucho calor en verano. El hombre metió el brazo sudoroso hasta el hombro en cemento seco. Y luego pasó todo el día trabajando con el brazo cubierto de cal para mostrarle cuánto daño podría causarle a la piel. Después de unas horas, Naruto se dio cuenta de que le picaba mucho. Cuando Naruto regresó al día siguiente para finalizar su contrato, el hombre mayor vino a trabajar con guantes de goma y las manos vendadas con cinta adhesiva. 00. Lo juro, Sakura. Me reía como Ami cada vez que escuchaba sus manos aplastarse. Iba a almorzar con Sakura. Ella se rió mientras sorbía sus fideos, en la forma descuidada que lo hacía cuando no sentía la necesidad de fingir ser educada. Ino fue puesta en un equipo con Shikamaru Itsuki, con Asuma como su maestra, para sorpresa de nadie. Sakura fue puesta en un equipo con Sasuke y Toru, ambos del clan Uchiha. Espera, entonces Sasuke y Toru definitivamente no son la misma persona, ¿verdad? Le preguntó a ella. Ella le lanzó una mirada extraña. Por supuesto que no, ¿por qué lo serían? No importa, solo pensé, se ven más o menos iguales, ¿sabes? Dijo tímidamente. Sakura resopló. Eso es un poco ofensivo, no todos los Uchiha se parecen. Eso no es lo que dije, solo ellos. Son primos, Toru tiene un medio hermano que, de hecho, es un Jonin muy fuerte. Ella explicó. Pero Shisui-san está muy ocupada, así que Toru estaba un poco decepcionado. Sin embargo, Kurenai Sensei es genial, es casi tan buena en Genjutsu como Shisui-san. Añadió rápidamente, sin querer que la pillaran hablando mal de su propia maestra. La mente de Naruto tendía a ponerse vidriosa cuando escuchaba algo sobre Genjutsu, así que simplemente asintió. La práctica de Fuinjutsu era bastante difícil, por lo que logró convencer a Sarutobi-sama de que incluso como generalista, estudiar Genjutsu además de todo lo demás iba a ser demasiado. El anciano había aceptado, con la condición de que se asegurara de limpiar el suelo del dojo 2 veces por semana, lo cual era un dolor de cabeza. Y que aún aprendería a disiparlas, lo cual probaría atrapándolo en algunas ilusiones, de vez en cuando. Todavía es mejor que tener que practicar Genjutsu. Por alguna razón, a pesar de tener un control de chakra decente, especialmente considerando que aparentemente tenía reservas mucho mayores que cualquier otra persona de su edad, las artes ilusorias nunca le habían sentado demasiado. Fuinjutsu también fue bastante difícil, pero al menos disfrutó trabajando en ello y tenía algunos proyectos en los que estaba trabajando actualmente. Si al menos no siguiera distrayéndose con lo del cuerpo de reserva. Hablando de ¿y cómo va el entrenamiento de recuperación, Naruto? No es un entrenamiento de recuperación. Como quieras llamarlo, entonces. Ella sacó la lengua y se rió. Todos en su clase sabían que, por alguna razón, había suspendido el último examen. En aquel momento también me pareció una idea brillante. Él suspiró. No es genial, pero es mejor que la academia. Tengo lecciones cortas que comienzan temprano en la mañana durante 2 horas y, ¿qué clase? Siempre el académico. En general, creo que es más práctico. No creo que Konoha quiera gastar demasiados recursos en nosotros. Él se rió y ella sacudió la cabeza consternada.
Por alguna razón, parecía encontrar humor en toda la situación. Él continuó. Luego nos dejaron ir por el resto de la mañana y somos libres de elegir una o dos misiones para el día. Como el trabajo de construcción de hoy. Él imitó las manos ensangrentadas y cubiertas con cinta adhesiva, y ella se rió, golpeándole juguetonamente el hombro. Nada más que rango de, obviamente. ¿Eh? ¿Así que siempre estás solo? Claro. Quiero decir que también podemos formar equipos si queremos, pero entonces el pago se divide en tres. Rara vez vale la pena para nosotros, como contratistas. También nos pagan un poco menos que a los genin normales. Los rangos de van de 5.000 ría 50.000 para nosotros, creo que fue así. Quiero decir, está dividido entre nosotros y nuestro sensei, por supuesto, pero no está tan mal en general. Sí, es aproximadamente la mitad para nosotros si los completamos solos, lo que lleva un poco más de tiempo. Entonces, algo así como 2.500 ri como mínimo. Eso no está nada mal. Quiero decir, no puedes hacer el trabajo tan rápido como 3 personas, pero aún así, ella sonrió. Él gruñó con vaga aprobación. No es que realmente disfrutara mucho cuidando niños, o todos los trabajos ocasionales que tomaban unos días seguidos, pero el dinero es dinero. Y necesitaba suministros para sus proyectos. Se sumieron en un cómodo silencio y él se despidió de ella mientras ella partía hacia su propia misión, algo sobre encontrar un gato perdido. Tenía algunas compras que entregar, así que se compadeció. 00. Algo sobre lo que Sakura había dicho estaba grabado en su mente. El puñetazo de Morishige Daichi en su cara lo sacó de su ensoñación y le soltó un diente. Maldita sea, pero realmente no podía concentrarse aquí. Distraídamente paró el codazo, esquivó su patada vertical y asestó 3 rápidos golpes en su pecho. Daichi se retiró y su supervisor Chunin canceló el partido. Si estaba siendo honesto consigo mismo, esto era una verdadera pérdida de tiempo, ya que estaba por delante de ellos cuando se trataba de pelear. Solo había hecho pequeñas mejoras en lo que respecta a la manipulación del rayo, pero incluso sin él, era más rápido y más duradero. Levantó a Daichi, le dedicó una sonrisa educada y escuchó a medias mientras pasaban a la meditación. Ya era una rutina practicada. Luego se fue a una posada de lujo para la que firmó una misión. Pensó que al menos sería un trabajo decente. Tal vez aprendería a manejar los problemas de los empleados, el funcionamiento del negocio y bueno, cosas útiles. Lo vistieron con una camisa blanca planchada, chaqueta y zapatos formales. Y en su lugar lo envió a la trastienda. Resultó que la posada no había presentado nada durante el último año y contratarían a un genin por poco dinero para que hiciera la presentación por ellos. Sudar sobre los archivos en el sofocante cono apestaba. Mejor que matar gente, murmuró para sí mismo. Obtuvo recortes de papel equivalentes a un mes en la semana que le llevó ordenar alfabéticamente todos los archivos. Le llevó 3 días más leer las denuncias de acoso sexual, las idioteces de los borrachos y todo lo demás. Debieron amar el trabajo que hacía, porque se ofrecieron a acogerlo de forma permanente. Pero tendríamos que renegociar el contrato ya que, definitivamente no podemos permitirnos pagar tanto como tu parte genin, pero obtendrías muchos otros beneficios y, no. Lo único que obtuvo de esto fue un nuevo respeto por las amas de llaves. Él se negó cortésmente y se fue. Tenía 3 niños que cuidar y algunos perros que sacar antes de que se pusiera el sol. Maldita sea. 00. Después de un mes y medio de esto, había ahorrado suficiente dinero para empezar a vivir en un apartamento pequeño pero privado dentro del complejo Sarutobi. De todos modos, estaba casi solo desde que tenía 8 años, Biwako estaba ocupado dirigiendo el centro médico del clan la mayoría de los días, y sentía que se estaba aprovechando de su amabilidad, por lo que se mudó. Bueno, 5 minutos caminando, menos de 1 minuto saltando sobre los tejados. Aún así, era su propio lugar. El suelo estaba cubierto de suministros para sellar, libros sobre teoría de los chakras y ninjutsu. Bueno, novelas de fantasía, románticas también y una buena cantidad de cómics, pero el viejo siempre había estado predicando sobre el equilibrio en todas las cosas, así que a las 6 de la mañana, con los ojos llorosos, pues todavía no era un madrugador, emprendió el entrenamiento diario. El Chunin les bostezó y les pidió que empezaran a entrenar, o algo así. Luego sacó un libro hecho jirones y empezó a leer. ¿Algo más específico? Naruto refunfuñó en respuesta. Simplemente haz lo que se suponía que debías aprender en la academia, chico. Volvió a su libro. Algo se rompió dentro de él. Se fue sin despedirse. El Chunin levantó una ceja y luego continuó leyendo. 00. Viejo. Ya no puedo soportar esto.
Había regresado al complejo, abandonando la oficina de la misión por ese día. Oh. Hiruzen lo miró boca abajo, mientras estaba recostado en su jardín, descansando bajo el sol. ¿Soportar qué, exactamente? A su lado, un mono le dedicó la misma expresión un poco impresionada. Últimamente, el anciano había empezado a convocarlos por razones cada vez más frívolas. Todo. No te deprimas por mí, ahora. El tercero tomó su pipa, que el mono había intentado agarrar mientras estaba distraído. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? El entrenamiento inútil, el flujo interminable de rangos de... Bueno, trató de evitar sonreír. En cierto modo te lo buscaste tú mismo, con todo el asunto de reprobar el examen. Naruto carraspeó. Mira, lo tengo. Ahora, ¿cómo salgo de esto? Pasa la prueba, conviértete en un genin. De ninguna manera. Entonces disfruta de tus rangos de... Volvió a comer las upas que un mono le estaba dando de comer, sin interés. Naruto vaciló. Sarutobi abrió un ojo, sintiendo debilidad. Enséñame el Kage Bunshin. Por favor. Esto fue más interesante. Ahora, ¿por qué haría esto? Preguntó Hiruzen. Lo usaré para completar misiones de manera más eficiente. Respondió, esperando que Sarutobi-sama no lo sondeara. Y también limpiaré tu oficina todas las semanas. Arrojó la mezcla. ¿No sería esto fomentar algunos de tus peores hábitos? El viejo solo lo estaba provocando. Naruto sabía que lo tenía. Haces exactamente lo mismo para salir del trabajo. Mentiras y también calumnias. Esa no es realmente la manera de convencer a un pobre anciano. Oh sí, entonces ¿por qué te vi en la oficina cuando vine aquí? Probablemente todavía soy más rápido que tú. A decir verdad, había un clon suyo haciendo su trabajo para él. Bueno, no había duda de que Naruto tenía reservas para ello. Quizás también le enseñaría uno o dos trucos sobre la técnica. El chico estaba progresando rápidamente, desde cualquier punto de vista. Y había entrenado a Orochimaru, por lo que sabía un par de cosas sobre los valores atípicos. Pero fue lo suficientemente rápido para el tipo de problemas que probablemente se le presentarían, como hijo de sus padres, y un Jinchuriki. No estaba dispuesto a obligarlo a hacer más que esto todavía. Llegaría un momento en el que necesitaría ser entrenado, pero Naruto ya estaba haciendo todo lo que podía sin agotarse en lo que respecta al entrenamiento. Y si el chico alguna vez se dio cuenta de que algunos de los pergaminos de entrenamiento físico y teoría de los chakras que encontró en el suelo de su habitación estaban escritos por la propia mano de Hiruzen. Naruto nunca dijo nada. Reflexionó sobre la idea y luego se levantó. ¿Cuál es mi nombre? Sarutobi-sensei. ¿Qué hará? 00. La mejor parte de esto, es que realmente no hay mucho que enseñar. Así que es solo este sello manual. Sí. Bueno, en realidad, una foca tigre o caballo también servirá. ¿Cuál es el punto entonces? Preguntó Naruto, un poco estupefacto. Hiruzen se encogió de hombros. Te ayuda a concentrarte, sobre todo. No siempre me molesto, pero sé que algunas personas podrían necesitarlos. Ahora bien, esto era una mentira bastante abierta, ya que era mucho más fácil usar al menos algunos sellos manuales para Jutsu. Pero Naruto pareció correr un poco más cuando le dio el incentivo adecuado. Sobre todo, orgullo, de verdad. Era algo lindo verlo intentar hacer lo imposible solo porque había dicho que era bastante fácil para él. Realmente le recordaba a Konohamaru. Naruto gruñó y puso sus manos en la forma del sello clon. Hiruzen bostezó y se sentó frente a él. Una réplica perfecta del anciano apareció perfectamente junto a él, de pie. En un momento lo era. Al siguiente tenía 2 años. Las fosas nasales de Naruto se dilataron. El clon le arrojó un libro a la cabeza. No logró esquivarlo. ¿No se supone que eres un ninja? 00. Logró aprender el Kage Bunshin en unas pocas horas, y el anciano intentaba esporádicamente distraerlo. De él había obtenido los conceptos básicos de la técnica. También fue mucho mejor de lo que esperaba. Para la mayoría de los ninjas, la cantidad mínima que necesitaría un clon para formarse era mucho chakra, por lo que casi nunca se molestaban en crear más de 2. 3 probablemente consumirían demasiado chakra para ser de alguna utilidad, y 4 probablemente significarían un viaje al hospital. Por alguna razón, esto no parecía aplicarse a él. Podrías poner más o menos chakra en un clon, y su durabilidad estaría directamente relacionada con la cantidad. Probablemente no serían muy duraderos cuando se trata de ser golpeados, ya que esto se vio más afectado por la calidad del chakra que usaste para formar la técnica, según Sarutobi Sensei.
Calidad parecía ser una palabra elegante para algo que se derivaba del control, y requería experiencia. Por ahora, Naruto se conformaría con 4 clones para uso diario. Más y el agotamiento acumulado que le retroalimentarían cuando se disiparan probablemente sería demasiado para ser sostenible a largo plazo. Y, de todos modos, Hiruzen no estaba seguro de qué efecto tendría el uso prolongado de la técnica en una mente en desarrollo, por lo que prefirió tomárselo con calma. Esto también tenía la ventaja de dejar a Naruto con chakra más que suficiente para pasar el día. Y que sus clones se encargaran de trabajos menores, como los rangos de... Ahora necesitaba planificar cómo darle un buen uso a esto. Bueno mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla, dejen su like, compartan y suscríbanse, un saludo y un abrazo.